todos los demás. Los mixtecos también están ahí, y otros grupos que viven, pues también dan esta cooperación y esta ayuda. Desde tiempos muy remotos, muy, muy lejanos, muy antiguos, en las áreas de habla náhuatl, se realizaban además festividades, rituales, pidiendo alimentos. Entonces se honraba a la deidad de los mantenimientos, a Chicomecoatl, la diosa de los mantenimientos, y después de ella a Centeotl, el dios del maíz, porque el maíz es la base de la alimentación, y entonces a él hay que pues hacerle celebraciones, hacerle pues todo tipo de fiestas, de alimentos, de danzas, para que él continúe dando su comida, su alimentación. Pero vamos a ir a un breve periodo de mensajes y vamos a regresar aquí a Venerable Pan de Maíz. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el tomillo sirve para aliviar la tos y la gripe? Prepáralo en un té. Para ello, añade 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Déjalo reposar 10 minutos. Cuela y tómalo al menos 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. Haz un recorrido por la historia y la vida de Tlaxcalancingo, entre otras vivencias propias de nuestros pueblos, en compañía del profesor Raúl Chiquito. Escucha El Venerable Pan de Maíz, miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 107.1 de FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Pues estamos hablando de Palegua, ayudar, de donde deriva la voz Tlapalehuil, que es la ayuda en concreto y que se efectúa pues en todos los pueblos del mundo, pero sobre todo pues en América y en México, en especial en las comunidades indígenas, que tiene diferentes nombres, Tlapalehuil, ayuda mutua, ayudarse a unos a otros ante los sucesos que pasan, ante los problemas, ante la alimentación. Estamos diciendo que ahí en Oaxaca, en la zona zapoteca, mixteca, en fin, se llama Genlalizá, o sea, cooperar, ayudarse a los unos a los otros, y que es una festividad de muy lejos. Y en las zonas centrales pues se dedica ceremoniales al dios Centeotl, el dios del maíz, y a Xilomen, la diosa de la mazorca misma, de ese brote que nace de las milpas cuando están giloteando para luego producir el fruto. De tal manera que cuando los
mexicas conquistan Oaxaca, pues llevan este ritual de veneración a Centeotl ahí, que se une a las festividades muy antiguas que hacían ahí de la Gendal Lizá, ahí en Oaxaca, y se unieron una festividad que, pues como les digo, es de mucho tiempo, muy atrás, que lo hacían a estos dioses, a estas deidades. Llegan los mexicas ahí a Oaxaca con los xochimilcas, que se quedan a vivir allí en las faldas de lo que después se llamó como el Cerro del Fortín, por todos nosotros, en esta comunidad de la Huaxyacac. Huaxyaca quiere decir en la nariz o en la punta del guaje. Y ahí se están. Después llegan los españoles. Cuando ya llegan los españoles, pues también se van allá y se asientan en Huaxyacac, en Oaxaca, en esos lugares, y fundan precisamente la villa que así se va a llamar, la villa de Huaxyacac, en lo que antes allí vivían un grupo que se llamaban, que eran colonos, que se fueron a vivir a Tututepec, pero que regresaron a seguir a vivir allá nuevamente. Cuando llegaron los frailes, pues vieron que los indígenas danzaban, bailaban y todo con el huevo, las conchas, todo lo que ellos hacían. Y entonces se aprovecharon de estas danzas para cristianizar, para hacer que ellos se metieran dentro de los misterios de la religión y del evangelio. Entonces, entre ellos de aquí surgió, por ejemplo, la danza de la pluma, que era una danza que se amenizaba con instrumentos, pero le pusieron letra para relatar la caída de Tenochtitlan y el avance de Cortés como un gran cristianizador de todos estos lugares, difundiendo el evangelio. Y así lo hicieron. Entonces, así surgen en estas que después llamaron calendas, con estas danzas que se fueron uniendo a este ritual de cooperación de la Gendal Lizá, que es cooperar, que es ayudarse mutuamente unos a otros. Después se inventan esos globos grandes que usted hoy puede ver todavía, que les llamaron marmotas, y ahí representaban pasajes de la Biblia, que ahí los fueron dibujando, pintando, para también cristianizar a toda la gente. Las danzas antiguas tenían un gran un personaje que le llamaban la tarasca, que lo hacían muy grande, como un monstruo mitológico, que lo tenían ahí ellos, en las danzas lo usaban. Y los obispos prohíben este monstruo, y en su lugar introducen los gigantes, o sea, muñecos de tela y cartón muy grandes, y que van a representar las diferentes razas, tanto indígenas como de españoles, que estaban llegando ahí a Oaxaca. Y así se va haciendo todo, pues, un sincretismo, imagínense, de todos estos elementos. Pero la raíz principal, pues, es la ayuda mutua, porque es más que nada convivir, es tener alimentos suficientes para comer todos. Yo he ido a 2 o 3 guelaguetzas ahí en los pueblos, y es lo que hacen comida para todo el pueblo, y ya que comieron, entonces sí, ya llegan danzantes, llegan grupos de danza a bailar en un lugar que ellos escogen, y ahí están danzando. Pero primero es comer alimentos que preparan durante toda la noche,
y compartir y convivir y todo lo que ello represente. Y ya después pues lo adornan con danzas, con cantos, en fin, todo lo que se puede. Este ritual que perdura por mucho tiempo, pero cuando termina la colonia, los independentistas, los liberales, prohíben estas danzas, prohíben estas fiestas. Las leyes de reforma que emiten, sobre todo Juárez, dejan que se prohíban, o sea, y dejan de hacerse de cierta manera, pero una costumbre fundamental que tenían de ir al cerro, a lo alto del cerro, no se perdió, o sea, continuaron yendo al cerro. El pretexto es que construyeron un templo ahí de la Virgen del Carmen y entonces dijeron, vamos a celebrar la Virgen del Carmen. Los 2 domingos, los 2 lunes siguientes de él, vamos a ir allí al cerro. Y entonces iban a eso, a festejar a la Virgen del Cerro, del Carmen, allí en lo alto del cerro, y pues a convivir, a comer, a comprar cosas que vendían, alimentos, frutas, golosinas, nieves, en fin, todo lo que había ahí. Paseaban, hacían juegos, los juegos famosos como subir el palo encebado, en fin, muchas cosas, de tal manera que la gente de Oaxaca no perdió eso ahí en la ciudad de Oaxaca, porque en las comunidades, en los pueblos, pues siguió sobreviviendo eso de convivir, de convidarse unos a otros, todo lo que producen, lo que tienen, y no había problemas. Estaban ahí conviviendo, bebiendo, en fin, celebrando. Poco a poco después, en 1932, o sea, por ahí, en este cerro, el Cerro del Fortín, que también los zapotecas le llamaron Daninyaholona, así le llamaban este cerro. Los mexicas cuando llegaron le llamaron Ejecatepec. En zapoteca significaba Buenavista y Ejecatepec quiere decir el Cerro del Viento. Yo creo que porque ahí circulaba mucho viento. Los españoles, en cambio, le llamaron La Soledad y Zaragoza, o sea, así le llamaron. Pero al conmemorarse en 1932 el 4º centenario de haberse elegido como ciudad, la ciudad de Oaxaca, son presentadas grupos de escuelas de bailables allí en una rotonda, ahí junto al auditorio que hoy conocemos como el Auditorio del Fortín. Y se conoció como homenaje racial para todos los pueblos que habitaban ahí. Y se hizo una gran celebración, grandes fiestas, comida, igual todo, o sea, como se acostumbra, todos los alimentos que se podían convivir ahí. Pero vamos a otro periodo de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Desde antaño hasta nuestros tiempos, el nopal ha sido una de las principales fuentes de alimentación. En la casa que usted vaya a diario anteriormente, le preguntaban, ¿qué hicieron de comer? Frijoles con nopal. Va a otra casa y le preguntan, ¿qué hicieron de comer? Arvejones con nopal. Entonces, a eso se basaba antes nuestros alimentos. Quelites, carne muy poca. De hecho, carne nomás los días domingos. El nopal es rico en nutrientes y brinda grandes beneficios a la salud.
además de que ha sido una de las principales fuentes de ingresos para las familias de Tlaxcalancingo, siendo así que desde 1994 se celebra la Feria del Nopal. Pues el nopal tiene muchas propiedades. Entre tantas propiedades ayuda al control del sobrepeso, ayuda al control de la diabetes. Ya cuando el nopal ya está grande, da una especie, vamos a tomarlo así como una especie de moco. Y en esa especie de moco se juntan unos animalitos que se pueden juntar para teñir tela. En un nopal le pueden sacar infinidad de cosas. Su raíz también es muy curativa, que muchas veces pues no sabemos. Sí, yo lo aprendí por medio de un señor que es naturista, que sus raíces también se pueden hervir, se pueden tomar como agua de tiempo para normalizar la azúcar. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Así suena Cholula. Un espacio donde tú eliges las canciones que más te gustan. Soy tu amigo Danilo el Perico. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana aquí en Chololan Radio 107.1 FM. ¡Ánimo! Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues estamos nuevamente aquí en Venerable Pan de Maíz y pues como estoy relatando, ya para ahí de 1951, o sea, la mitad del siglo pasado, ya empiezan a participar delegaciones de diferentes regiones que se concentran allí en Oaxaca, o sea, ya empiezan a llegar. Además del Aguelaguetza que han de hacer ahí en sus pueblos, envían delegaciones a la ciudad de Oaxaca. En 1958 se inventa, bueno, ya se había inventado tiempo atrás, pero se presenta por primera vez, pues, un canto, una música, acompañada después de danza, una composición muy bella, que se llamó Flor de Piña, la danza Flor de Piña, que hasta la actualidad sigue siendo realmente, pues, un portento de danza, o sea, muy, muy hermosa esta danza, Flor de Piña. Continúa pasando el tiempo, van llegando poco a poco más delegaciones, continúa participando la gente, mucha gente del pueblo, porque la entrada era gratuita, era para todo el pueblo, toda la gente que fuera llegando, los que acompañaban a las delegaciones, en fin. En 1969 se emite una convocatoria para ya a partir de entonces celebrar la designación de una diosa, una reina de la fiesta, que es la diosa Centeotl, que se inaugura desde entonces este ritual que se hacía en la antigüedad, pero pues que se fue olvidando porque pues fue tomando connotaciones cristianas, sobre todo en honor a la Virgen del Carmen. Los 2 lunes siguientes que seguían a la festividad de la Virgen del Carmen, a ella se dedicaban, y se fueron haciendo este sincretismo de elementos, de muchas cosas,
pero pues se rescató nuevamente este ritual de la diosa Centeotl, y entonces ya cuando ven que ya llega mucha gente, en 1974 se construye y se inaugura un nuevo auditorio. Un auditorio que ahí va a estar ya, se va a celebrar, se va a realizar un comité de autenticidad, supuestamente para que todos los danzantes que llegaran pues fueran auténticos, fueran realmente de los pueblos, realmente trajeran su tradición, su costumbre. Y esto pues culminó en 1980, fue cuando se hace este grupo, ya con un programa oficial, porque ya interviene el gobierno, que se va a llamar Guelaguetza, o sea, la Guelaguetza, ya como un espectáculo monumental, ya como un espectáculo ya comercializado, donde pues ya es más dedicado a gente que viene de fuera, gentes nacionales de otros lados y pues sobre todo y hasta internacionales, o sea, de otros países. Toma este carisma la Guelaguetza, que se celebra allí en la ciudad de Oaxaca, porque en los pueblos pues yo creo que continúa la tradición ancestral. Junto con esta tradición de la Guelaguetza, ya en el auditorio del Cerro del Fortín, se realiza la Guelaguetza magisterial y popular, en donde se trata de rescatar pues lo que fue en la antigüedad, en lo que representó realmente antiguamente la Guelaguetza, o sea, más popular, pero pues así es como se está realizando. Se realiza esta fiesta, esta celebración ahí en la ciudad de Oaxaca. Si uno ve, bueno, los que han podido ir, pues qué bueno, es realmente disfrutar de este espectáculo, pero también lo puede uno ver en las nuevas tecnologías, nos lo muestran aquí, por ejemplo, sobre todo en el YouTube, ahí aparecen las danzas, y yo veo unas características que es a mi juicio nada más, veo que muchas de esas danzas sobre todo representan, surge la imagen del toro, o sea, esa influencia aquí de España que nos llega de las corridas de toros y todo eso, y lo suben a las danzas, varios grupos, varias delegaciones, incluso hasta pues hacen la corrida ahí simbólica, ¿no? del toro con una pareja, en fin, queman un torito también ahí arriba. Varias delegaciones llevan esto. Los que bailan las chilenas no tanto, porque bailan muchas chilenas, otras delegaciones muy vistosas, esta danza que llega del sur, ¿no? Y que se inserta ahí en Oaxaca, las llamadas chilenas, realmente muy espectaculares, muy hermosas. Ese colorido de los vestidos, que llega también del sur y bueno, también llega de España, toda esta vestimenta que se introduce en los pueblos, ahí en Oaxaca llegan de esa manera, toda esta vestimenta que hoy son ya propios de ellos, ¿no? Y las lucen con todo su esplendor. Y otros rituales que realizan que sí son originarios de tiempos un poco más antiguos, como las bodas indígenas que representan 2 o 3 bodas, una de ellas es un Xochipitzáhuac, que también lo bailan porque hay comunidades nahuas también en Oaxaca, que también lo llegan a representar ahí. Pues realmente maravilloso, espectacular, podemos decir, porque ese es un espectáculo. Me gusta mucho que esta danza de la flor de piña lo realicen con huipiles, el traje ancestral de las mujeres que se ha ido erradicando por otras vestimentas, pero que estos danzantes lo hagan con este traje, con los huipiles, realmente, y descalzas, ¿no? Que es algo muy bello.
Y pues irse a los pueblos, ahí vamos a encontrar más autenticidad, más originalidad, podemos decir, y sobre todo porque ahí lo invitan a uno a comer. Cuando hemos ido, nos han invitado primero a comer, a disfrutar los alimentos y luego pues a disfrutar de la música y la danza en este Tlapalehuil, en esta Guelaguetza, en esta cooperación, en esta fiesta, en esta advocación que le hacen a la Virgen del Carmen, en lo que hoy se conoce como el Cerro del Fortín. Llamaron Cerro del Fortín porque mandaron a hacer una fortaleza ahí, los gobiernos ya del siglo XX, quién sabe con qué objetivo. Pero sí, ya se convirtió en una fiesta, pues más que ritual original, en una fiesta folclórica, una fiesta de representación para divertimento de todos los propios extraños que lleguen, y la mayor parte de ellos pagando pues su respectivo boleto en esta fiesta. Pero que recuerden que su origen pues es precisamente de la ayuda mutua. Que hoy ya al terminar cada danza pues arrojan cosas a la gente, pues supuestamente para representar esto que se daba, Tlapalehuil. Y así. Pero hablando de esto, de la ayuda mutua, de la ayuda que se da a la gente, hay muchas personas que les gusta ayudar, que les gusta cooperar, que les gusta dar, que incluso si tienen poco, dan lo poco que tienen. Pero imagínense si tienen un poco más, pues dan más, o sea, dan. Hay personas que, no sé, tienen esta característica de ayudar a quien lo necesite y lo solicite. Y de esta manera llega a mi memoria, y más que a mi memoria, pues el recuerdo de el día de ayer. Se cumplen ya 4 años, se cumplieron ya de la partida de un personaje aquí de San Bernardino, Tlaxcalancingo, de un joven todavía muy entusiasta, muy echado para adelante, como dicen muchos, que apoyó, que dio todo para que el grupo cultural de Tlaxcalancingo y todo lo que se realizó pues tuviera su efecto. Primero, como joven, impulsó junto con otros jóvenes el Centro Cultural de Tlaxcalancingo, y después, pues ya cuando ya mayor, ya casado, pues se hizo de una empresa y afortunadamente le fue bien, y entonces utilizó buena parte de los bienes de esa empresa, bueno, de lo que le daba, para seguir apoyando todo esto que llamamos rescate de tradiciones, costumbres y cultura de un pueblo, en este caso Tlaxcalancingo. Y sí me refiero a Jorge Chiquito, aquí de Tlaxcalancingo, muy entusiasta, muy inteligente para moverse, para apoyar, para impulsar todas las actividades. Desde que se incrustó en el Centro Cultural, estaba ya ahí. Él estudió comunicación, pero pues le ayudó mucho. Sobre todo, pues se hizo de una empresa de colocar mallas, colocar techos, colocar alumbrado, en fin, muchas cosas. Y le fue muy bien. Y utilizó muchos de estos recursos, les digo, para ayudar. Yo soy testigo de cómo llegaban personas con problemas de todo tipo, problemas realmente pues fuertes, y en su desesperación por pues acudir a personas que de alguna manera pudieran solucionarlo. Y él nunca escatimó recursos para hacerlo. Realmente lo realizó, lo hizo con todo lo que tuvo, con todo lo que pudo. O sea, él participó en los grupos de jóvenes que iban incluso con los zapatistas. Pero vamos a ir a un pequeño periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz.
escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, les estaba hablando de Jorge Chiquito aquí en Tlaxcalancingo. Les digo, un impulsor cultural fuerte. Le gustó mucho, sobre todo tuvo la iniciativa de apoyar con todo para la creación de la fiesta de los pueblos indios aquí. Después soy conocido como Xochipitzahuac. Apoyó con todo, cuando recopilamos fotografías y que él escaneó y las imprimió en grande para mostrarlas en exposiciones. Luego cuando ya se inició con el nombre de Xochipitzahuac, empezamos a hacer carteles para invitar y él las imprimía y andábamos repartiéndolos por todos lados, por todas partes, con todo el empuje que él tenía. No escatimaba recursos para esto. Y sí, con su impulso pues se fue logrando. Una actividad fundamental que emprendí con él fue que empecé a pintar unos cuadros que hablaban de la comunidad, unos cuadros que inicié pintando pues con cartón, bueno, a lápiz, unos esquemas a lápiz y que después él me pidió que los hiciera ya como cuadros, los hice al acrílico, la técnica del acrílico, pero todo subsidiado por él, o sea, impulsado por él, o sea, él sin su ayuda pues hubiera sido difícil que se hubiera realizado este trabajo
él subsidiando todo esto, para hacer un rescate, yo le llamo rescate etnográfico de la comunidad. El lenguaje hablado de las personas mayores, lo que nos contaban y lo que nos decían, y que nadie pudo sacar fotografías, que es lo que él me dijo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y entonces, pues empecé a imaginarme más o menos qué podría haber sucedido, cómo pudiera haber sido la escena de costumbres, de leyendas, de hechos, de vivencias, todo. Y los fui plasmando en estas pinturas que él subsidiaba generosamente, con todo el apoyo que él daba. Y así logramos un buen conjunto de cuadros, más de 200 por ahí, que los tenemos resguardados en el Centro Cultural. Junto con ellos unas pinturas también al óleo que mandó a hacer ya muy grandes también, más grandes, hermosos, de parte del maestro Cuellar, de Aclisco, que también, pues también están ahí como catálogo de nosotros y como aporte de él para el conocimiento y la recreación de lo que es Tlaxcalancingo y nuestro pueblo. Y muchas cosas más. O sea, realmente sin su apoyo, sin su ayuda, pues no se hubiera logrado. Ya como una última actividad que realizó, se metió a la mayordomía del Telpochtecíhuitl, el Telpochtecíhuitl, que es la mayordomía del niño, que es el encargado de realizar las posadas, pero él fue el mayor del año 2019, el mayor de esta fiesta. Él encabezó y él estuvo al frente para que se realizara esta festividad de fin de año que se realiza aquí en Tlaxcalancingo. Estuvo con todo. Y al siguiente año ya se incorporó al grupo de la Fiscalía como el que recaba cooperaciones. Él estaba en eso. Pues así estábamos ya en el 2020 con esto, cuando nos llegó aquí a México pues esta pandemia que pues nos dejó sin muchas personas. Aquí en Tlaxcalancingo, buena cantidad de gente conocida que yo personalmente conviví con ellos, pues se fueron. Pero entre ellos estuvo él, Jorge Chiquito, que pues hasta hoy recuerdo cómo su altruismo, su ayuda, su voluntad, su forma de hablar, su forma de hacer. Él siempre decía con todo y sin miedo. Y pues así suceden las cosas. Pero bueno, puedo seguir hablando mucho más de su actividad y de otras cuestiones, pero pues ya Venerable Pan de Maíz llegó a su fin, el tiempo es inexorable y no me queda más que despedirme de todos ustedes aquí en la 107.1 de Chololan Radio. Y pues nos estaremos viendo dentro de 8 días, si así lo quieren los hados del destino, para continuar con este programa. Nos vemos y que estén bien. Buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matlalcuey, la montaña de las faldas azules.
Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana. Implorándonos que nos retiremos, nos dijo: hijos, esto es el infierno, no lo puedo soportar, déjenme morir aquí, déjenme en la cárcel, pudrirme yo, pero no quiero que ustedes pisen la cárcel, porque me están amenazando que los que siguen son ustedes. Mira todo lo que has provocado, tus balas de goma, policías y al niño que mataron provocaron mucho más violencia. Tu alma carga vidas más aparte de tu existencia. Preferencia a los de clase alta. Sabemos de rateros con corbata. Basta, pues el silencio aquí no ayuda. Estudiantes desaparecen por su dicha ayuda. Desnuda y pon clara la verdad. Basta de mediocres que nos quieren gobernar, mientras ellos se preocupan de qué van a cenar. Ganar más de 1000 billetes a cambio de asesinatos. Poblaciones tan pequeñas con las que ellos limpian sus zapatos. Limpian sus zapatos. Limpian sus zapatos. Basta de violar nuestros derechos. Basta de que recibas más ingresos. Basta de matar más sentimientos. Basta de que vivas entre pesos. De que vivas entre pesos. Bien. Canoa sigue en pie de lucha, tratando de quitarte la capucha. Escucha, tú no tienes corazón, razón son demasiadas razones, donde tú eres grande y te mantienes de menores. Todo